Bienvenidos a un nuevo programa de Horizonte Productivo. Hoy una temática especial. Estamos con un invitado de lujo que ya nos acompañó en una oportunidad anterior. Me refiero a Francisco Nogué, presidente ejecutivo de Generatros, compañía de administración de fondos y fideicomisos, líder en el mercado. Bienvenido, Francisco, nuevamente. Gracias, es un gusto tenerte aquí. Hace un par de meses atrás nos reunimos y conversamos sobre el negocio fiduciario. Tú pudiste ilustrar a nuestro público acerca de las bondades de todo lo que tiene que ver con los productos fiduciarios, pero quedamos en deuda ante nuestras personas que nos siguen en el programa en hablar de un tema que es igual de importante que la administración de estos fideicomisos, que es todo lo relacionado a los fondos de inversión. Siendo Generatros una empresa autorizada para administrar fondos de inversión, y a la par de darte la bienvenida nuevamente, gracias, quisiera que tú nos ilustres sobre el fondo de inversión en general, cuáles son las características, cuál es la diferencia con una póliza de acumulación, es un tema a plazo fijo, cuál es la administración que ustedes hacen, quién controla esa administración que finalmente es de recursos, en general, todo aquello que permita ilustrar a la ciudadanía de la importancia de este producto que además lo tiene la empresa Generatros. Bienvenido, Francisco. Gracias, Juan Carlos, y gracias por la oportunidad de dirigirme hoy a los televidentes que siguen tu programa. Si me permites, Juan Carlos, yo quisiera abordar todo desde una perspectiva bastante simple, porque no se trata de temas que tienen cierta complejidad financiera, adicionalmente complicarlos con explicaciones de carácter muy técnicos. Entonces, hablemos en el lenguaje que nos gusta a la gente escuchar las cosas para entenderlas mejor. ¿Qué es un fondo de inversión? Básicamente es una canasta, una bolsa de muchos, en la que se reúnen muchos inversionistas, ahorradores, con el propósito de hacer fuerza común, de unir sus recursos para que un administrador profesional los invierta. Esta bolsa común tiene una presencia en el mercado mucho más poderosa de la que pudiera tener un inversionista individual. Adicionalmente, que la administradora, quien gestiona este patrimonio compuesto por los recursos aportados por los clientes, es la que se encarga de invertir, colocar en títulos valores, en papeles, como decimos todos los días, de emisores, tanto del sector financiero, bancos, como de emisores del sector real, por ejemplo, empresas que emiten deuda de corto, mediano, largo plazo, y también títulos que emite el Estado, bonos del Estado. Entonces, esta conjunción de un técnico conocedor del mercado, con capacidad de analizar, con capacidad de tomar decisiones de carácter mucho más especializada, permite impulsar los recursos de todos los que se unen a través del fondo para obtener mejor rentabilidad. Pero sí es importante aclarar, no solo se busca la rentabilidad. Una característica del fondo, y es importante destacar, es la diversificación. No solo por lo que se determina en la normativa que regula la actividad, sino por las políticas que cada administrador tiene y que el público conoce a través de toda la documentación que se le entrega, que es debidamente autorizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. De manera que tienes tú rentabilidad, diversificación, atomización de todo lo que es el riesgo, porque independientemente de que tengas colocados en diversos plazos, tienes también en distintos tipos de instrumentos o valores que a su vez también están atomizados en función de categorías de riesgo, de sectores, por lo que realmente tú tienes la oportunidad de obtener una muy buena rentabilidad con un nivel de riesgo bastante bajo. Y en esa línea, Francisco, quiere decir que un objetivo puede ser la rentabilidad. Para tener una mejor rentabilidad, lo que tú indicas es que el fondo de inversión agrupa a varias personas con un mismo propósito, de tal forma que al ser un paquete mayor pueda tener acceso posiblemente a mejores tasas.
que si fuera una persona que individualmente fuera a una entidad, por ejemplo, a hacer una inversión. Claro, y allí es importante comparar, sobre todo en esta época, Juan Carlos, en que las tasas de interés están muy altas. Evidentemente, una cosa es si yo como inversionista individual tengo $1 millón y yo ese $1 millón lo negocio directa y personalmente con la institución. Evidentemente, estoy en una posición negociadora mucho mejor que aquella persona que tiene $5.000 y que sus opciones de inversión son bastante más limitadas. Pero hay un factor adicional que nos gusta y es importante que se destaque permanentemente, que es la diversificación de riesgo. El que tiene 5.000 o el que tiene $1 millón, cuando va a una institución, tiene el riesgo exclusivo de esa institución. Es decir, como hay que hablar de esto, mi posibilidad de pérdida está concentrada en un solo emisor. En el banco X, en la institución Y, yo tengo colocado todo mi patrimonio o todo ese valor que estábamos hablando, tanto del que tiene $1 millón como el del que tiene 5.000. Cuando vamos a un banco, eso es lo que obtenemos, sea que lo invirtamos en un certificado de depósito o en una cuenta de ahorro. Cuando vamos a un fondo de inversión, a más de la rentabilidad, ¿cuál es la ventaja? Que ese $1 millón y ese 5.000 de cada uno de esos partícipes está diversificado en muchos emisores. Por tanto, la posibilidad de riesgo se minimiza sustancialmente. Ocurre lo que se llama mitigación de riesgo. ¿Por qué? Porque la ley establece que yo tengo máximos hasta donde puedo invertir. De manera que si yo hago una radiografía de un portafolio de un fondo de inversión, me voy a encontrar que la concentración en un mismo emisor no llega sino al 15-20% como mucho. Y luego tenemos entonces un 100% completamente diversificado entre distintos emisores de papeles, tanto del sector real como del sector financiero. Entonces yo sí creo que esa es una ventaja de destacar, sobre todo en países en los que hay a veces inestabilidad económica. Y en ese sentido, cuando tú te refieres a la diversificación, definitivamente es un elemento muy importante a considerar al momento en que uno quiere, usando tu palabra, mitigar el riesgo de lo que uno hace. Es decir, la administradora de fondos, que en este caso Generatros lo es también, no es un intermediario per se. Administra unos fondos de manera diversificada para obtener, si es el caso, la mayor rentabilidad posible. Rentabilidad que se puede establecer en un porcentaje fijo o que depende un poco de la evolución de toda esta dinámica de un mercado diversificado. Es correcto lo segundo que dice Juan Carlos. Efectivamente, la rentabilidad que se la mide un tanto diferente de lo que tú podrías calcularla con respecto a una póliza o un certificado de depósito que te dicen te voy a pagar el tanto por ciento. En el caso de los fondos se mide en función del crecimiento patrimonial que tiene la unidad con la que tú participas. Esto de la unidad es una forma de contabilizar tu participación, es decir, tú inviertes $10.000 y las unidades del fondo valen $1.000, quiere decir que tienes 10 unidades. ¿Cómo vas a medir tú? En el siguiente periodo es cómo creció ese valor de tu unidad. Entonces, evidentemente, para que todos podamos entender, debemos porcentualizarla y entonces decimos que tenemos un rendimiento de tanto por ciento anual. Pero evidentemente, este puede variar, no es fijo, en función de las circunstancias de mercado, pero también si el administrador profesional es lo suficientemente hábil y preparado, puede aprovechar las oportunidades que da el mercado para hacer una combinación interesante de plazos y tasas que permita realmente encontrar mejores alternativas de rentabilidad. Siempre y hay que destacar, mirando el largo plazo, aun cuando tú tienes fondos de corto, mediano y largo plazo, las estrategias van a ser diversas evidentemente en función de en qué tipo de fondo estás. Pero la idea es que si tú haces una comparativa histórica, que hoy día, por ejemplo, no es la más apropiada en el Ecuador, en el mundo, porque las tasas de interés bancarias están muy altas, pero si tú en cambio, y allí es lo valedero de hacer los análisis, agarras un escenario de 5 o 10 años, tú te podrás dar cuenta que la inversión en un fondo en el largo plazo, con una mirada de largo alcance, siempre es superior en su rentabilidad, fuera de los atributos que tiene
de diversificación y mitigación de riesgo. Y entrando un poco ya en la materia de Generatros y lo que es el organismo de control, debo entender que al tratarse de algo tan delicado como la administración de recursos, no siendo un banco, sino siendo, como lo señala la ley, un administrador de fondos de inversión, el organismo de control y la dinámica regulatoria, legislativa en torno a esto, debe ser muy exigente en cuanto a los requisitos que se le pide a la fiduciaria. Un poco, ¿cuáles son esos requisitos que garantizan en un momento dado que el comportamiento interno del administrador de fondos es óptimo y debidamente regulado? Sí, y en esto permíteme distraer un minuto nada más para hacer una aclaración. Cuando yo voy a invertir en un banco, yo entrego mis 5.000 o $1.000.000, como hablábamos hace un rato, a la institución. Yo se los estoy entregando a la institución. Cuando yo voy a una administradora de fondos, yo no se los estoy entregando a la administradora para que formen parte de sus activos o de sus pasivos, sino que para que los administre, porque el fondo, con siempre la base fiduciaria en la que tienen origen, es un patrimonio independiente del cual la administradora de fondos es un administrador nada más. Entonces creo que es importante destacar esa gran diferencia. Yo le entrego mis recursos a la administradora para que estos formen parte de un patrimonio común, como decíamos hace un rato, en el que están los recursos de mucha gente como yo. Y el administrador de fondos lo que es eso, un gestor de inversiones. Como gestor de inversiones debe cumplir varios requisitos. De carácter patrimonial, evidentemente, porque hay que tener un patrimonio autorizado por la normativa y que además va en función de cómo uno quiere crecer. A mayor cantidad de fondos que se administran, uno tiene que tener un mayor patrimonio. Tiene que haber una infraestructura humana y técnica, y esto es importante, porque el fondo se contabiliza diariamente. El cliente tiene la valoración diaria de su unidad. Entonces esto quiere decir que detrás de lo que se ve en el estado de cuenta, de lo que yo puedo percibir en una página de internet, a donde yo accedo a información, hay toda una plataforma tecnológica y humana detrás, trabajando para poder dar el servicio. Entonces se cumplen todas estas regulaciones de carácter técnico, patrimonial y tecnológico. Cuando hablo técnico es técnico profesional, ¿verdad? Porque tienes todo un grupo humano preparado para poder atender tanto en la parte de tesorería, que no es un juego de niños, porque es todo un trabajo de análisis, de encontrar las mejores oportunidades en el mercado y esas oportunidades luego desbrozarlas y hacerle una radiografía de qué hay en cada estado financiero, qué realidad hay detrás de cada empresa para poder tomar una decisión de inversión. Y hay todo un proceso de distribución, porque los fondos de inversión administrados son comercializados, distribuidos a través de la propia entidad y de sus propias infraestructuras, de manera que hay todo un recorrido, hay todo un trabajo que adicionalmente está regulado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, tanto de manera tecnológica como a través de auditorías especializadas. Y para cerrar este primer programa, porque el tiempo se ha ido volando, hemos visto la generalidad de los fondos de inversión. Entendemos entonces que al ser partícipe de un fondo, se es partícipe de algo estructurado, algo que pone a disposición del cliente la fiduciaria, de tal forma que si uno aplica por monto, por destino, por diversificación, por inversión, por concepto, pues uno se convierte en partícipe y luego esas unidades se redimen y de alguna manera se ve, por supuesto, una utilidad al final del ejercicio. Solo para concluir, la administradora de fondos y fideicomisos Generatros, hoy en día, ¿qué fondos maneja y de qué características generales? Que ya abordaremos en un nuevo programa la particularidad de cada uno de estos fondos. Gracias, Juan Carlos. Efectivamente, nosotros tenemos al momento 3 fondos que buscan responder a las necesidades del público. Tenemos un fondo Genera Acción que tiene una permanencia mínima de 30 días. Esto quiere decir que yo, una vez que pasé los 30 días de permanencia inicial, tengo mis recursos a la vista. Los puedo retirar en cualquier momento. Puedo hacer aportes en función de montos y una vez que cumplen ese primer periodo obligatorio, funcionan a la vista. Tenemos un fondo que es de
poco más largo plazo, genera capital 90, que su inversión inicial es de 90 días y que una vez que pase ese plazo es de libre retiro. Y tenemos otro que es me gusta decir, de largo aliento para proyectos, si quieres viajar, si quieres financiar la fiesta de graduación de tus hijos, si quieres ahorrar para la cuota inicial de tu auto. Tenemos Genera Valor 365, que es un fondo que tiene una permanencia mínima de 1 año. Quiero agradecerte, Francisco, esta introducción que nos haces al tema de los fondos de inversión. Vamos a abordar en un segundo programa cada uno de estos fondos, la particularidad para poder profundizar y entender más los beneficios que tienen los fondos, obviamente, que ofrece Generatrust, y en general esta figura tan importante para las personas que buscan una inversión segura y diversificada. Gracias, Francisco. A ti, Juan Carlos. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Horizonte Productivo. Este programa es auspiciado por Casinelli Abogados, Generatrust, Halil Brokers S.A., Bugatti, Cemedic, Riviera Fund for All.